Bueno, y luego de ganar esta Copa América, continúa, por supuesto, ahí la alegría y el ambiente festivo. Pero, ¿cómo, por ejemplo, inciden los logros deportivos en el ánimo de las personas? A ver, se lo vamos a preguntar a Iskra Pavés, doctora en Sociología y académica de la Universidad Bernardo Higgins, que nos acompaña justamente acá en el estudio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bien, ¿contenta? Por supuesto. ¿Efecto del partido de ayer? No. También. Porque justamente ese es el tema. Mucho se ha hablado de que si Chile perdía, hoy iba a ser el día menos productivo, que si Chile ganaba era al revés. ¿Qué tan real es eso? Sí. Ciertamente un triunfo de la selección chilena de fútbol tiene un impacto en la sociedad chilena por varios factores. Yo creo que el primer factor es el factor mediático. O sea, todo este torneo ha estado transformado en un espectáculo por los medios de comunicación, la publicidad, ¿cierto? Entonces eso también ha influido en el ánimo de las personas, porque hoy en día los medios de comunicación son referentes muy importantes en los discursos de la ciudadanía. En segundo lugar, también desde un punto de vista netamente deportivo. Si tú piensas, Chile no había ganado un título internacional ni latinoamericano en lo que es fútbol. Entonces eso también, desde un punto de vista técnico, nos posiciona muy bien en la región, etcétera, y en el mundo. Y desde un punto de vista geopolítico también, el hecho de haberle ganado a Argentina, simbólicamente para la sociedad, es muy importante. A lo mejor es incluso un rasgo inconsciente, pero si tú ves la historia de Chile y Argentina como países vecinos, ha estado teñida de una historia con mucha tensión. En el año 78 casi tuvimos una guerra. Entonces, simbólicamente, ganarle a Argentina, quien además en términos futbolísticos es muy superior a Chile, para la sociedad también ha sido una satisfacción muy importante. Y por último, yo creo el rasgo más importante como sociocultural es esta celebración. Chile es un país que no tiene carnaval. Entonces, tú lo decías en la nota, ¿no? Que la celebración de Plaza Italia es un ritual. Y eso, para la sociedad, aunque no te guste el fútbol, el ánimo que se siente es distinto. Y especialmente en este escenario de crisis en el que estamos. Este triunfo, quiero decirlo claramente, no va a cambiar el escenario político ni la crisis que tenemos. Tampoco va a hacer que la gente olvide la crisis institucional en la que estamos. ¿Qué es lo que provoca entonces? Provoca una especie como de, por un lado, yo digo como una pausa. Incluso la misma presidenta ha hecho un uso mediático de la Copa, ¿no? Ha ido, la hemos visto como hincha. Y eso para la ciudadanía es bueno, ver reflejado en sus autoridades que hay una sintonía. En este escenario de crisis, una fiesta, una celebración, calma los ánimos, porque estamos en este periodo de encrispación. Y es un jolgorio. Si tú ves la celebración de ayer, además coincidió con día sábado, la gente está en un estado jocoso, de alegría. Pero eso en el tiempo baja. Hay una curva, ¿no? Y va bajando. Y después lo que queda es una sensación de satisfacción. Pero esa alegría, ese estado eufórico, no permanece por mucho tiempo. Pero es entonces un tema que pasa al olvido quizás en poco tiempo y deja de ser entonces lo que algunos han señalado que incluso podría transformar rasgos de personalidad, por ejemplo. No, solamente son estados de ánimo momentáneos y pasajeros. A ver, yo creo que para que transforme rasgos de personalidad es difícil. Las personas tienen sus proyectos de vida y, insisto, estamos en un escenario de crisis, hay paro de profesores, se están discutiendo reformas políticas importantes que van a transformar la vida de la sociedad chilena, ¿no? Las condiciones de vida concretas, el transporte, la educación, etcétera. Eso sí, ahora, una celebración de este tipo inyecta, como ya yo te decía, cuotas de bienestar y de felicidad que son puntuales, y por eso los medios de comunicación, que fue el primer factor que yo te nombré, ayudan mucho, porque lo han transformado en un espectáculo. De hecho, es casi un bien de consumo hoy en día, lo que yo te ponía el ejemplo de la publicidad. Entonces, eso sin duda que incide en el ánimo de las personas, pero si una persona tiene un empleo con unas condiciones laborales no muy buenas, si tiene unas condiciones de vivienda no muy buenas, o sea, por más que gane Chile y haya mucha alegría, sus condiciones concretas de vida no se ven alteradas. Sí, lo que estamos hablando de estas otras decisiones colectivas que estamos discutiendo como sociedad. Entonces, como una pausa, son paños fríos un poco que se le viene a poner a esta crisis,
pero no es algo que transforme en ningún caso, yo creo, el destino de un país. O sea, ese nivel de importante, por más que los medios de comunicación sí, es parte también un poco del juego, ¿no? Como de que estamos en esto ahora. Porque se planteaba de que por fin Chile terminó con los triunfos morales, sí, y pasamos a tener ya triunfos históricos, ¿ya? Y con un sustento importante. Exactamente, sí. En ese sentido, ese pequeño gran cambio, como los pequeños grandes cambios en la vida, no hace que de repente la gente, incluso en mi forma de actuar, bueno, ahora somos campeones de la Copa América, se traduzca en otras actividades del día a día en donde tu forma de actuar poco a poco puede ir transformándose si es que Chile empieza a tener otros logros mayores también? Por supuesto, pero insisto, estos logros no pueden ser aislados. O sea, Chile también tuvo el número 1 del tenis. El tenis con ganamos en el año 80 con Cecilia Boloco. Y hemos tenido otros triunfos también, a lo mejor no tan mediáticos, que insisto, eso es súper importante. Pero para que un país sea desarrollado y para que la sociedad se vea a sí misma en un escenario de un poco una autoestima como social, ¿no? Son muchos los factores, o sea, no solamente el ganar. Y de hecho, por ejemplo, el mismo Brasil, que lleva muchos años, tiene títulos internacionales, ¿no? Pero si tú ves los niveles de pobreza que vive Brasil, no son para sentirse orgullosos. Y ellos saben lo que están viviendo. Entonces también, en ese sentido, por ejemplo, Brasil o el mismo Argentina, con la crisis institucional que vive desde el año 2001 y económica, sabe que no basta con esto. Esto es como... va a sonar feo como lo decir, pero un poco como pan y circo, ¿no? Como que es una alegría, pero no transforma, porque para que una sociedad tenga bienestar se requieren transformaciones profundas. Pero puede servir esto como un instrumento para mejorar en ciertos ámbitos sociales, porque muchos han hablado que el deporte es, per se, una actividad que permite que muchos niños salgan de una situación quizás compleja, que hay un tema de prevención sumamente grande. Por lo tanto, este tipo de situaciones puede ayudar a impulsar acciones más concretas a nivel social. Por supuesto, y de hecho yo creo que para el gobierno, el Ministerio de Deporte, que veíamos siempre a la presidenta acompañada de la ministra de Deporte, ¿cierto? Es súper importante que puedan pensar en políticas públicas de creación de deportistas de alto nivel. Porque claro, como tú dices, el deporte es un medio de desarrollo humano, un medio de desarrollo corporal y de prevención de muchos problemas, al igual que la cultura, la educación y todo. Pero claro, no basta con que salgan deportistas como un niño maravilla, que casi es como, un milagro, ¿no? Que en ese contexto surgió. Bueno, también tú desde el gobierno y desde el Estado puedes crear políticas públicas con apoyos privados, ¿no? Como unas iniciativas que sean sustentables en el tiempo para facilitar estas condiciones y que justamente creemos deportistas de calidad. De hecho, yo creo que cuando pasó lo de las Olimpiadas también se dio ese debate. ¿Cuál era el aporte del Estado en esto? Ese es otro punto que ha pasado como un poco paralelo en esta Copa y que en un momento lo dijo Bachelet y también ayer un poco Claudio Bravo en las palabras, que tiene que ver con cómo Chile se muestra con infraestructura para enfrentar este tipo de espectáculos. Y por otro lado, Claudio Bravo, cuando terminó el partido, dijo, esto también se lo dedicamos a la gente chilena que ha sufrido, ¿no? Como un poco como un consuelo. Él es bastante reflexivo al ser el capitán también. Y yo interpreté esas palabras que él dijo desde esa mirada, que como que él sabe que esto no basta, sabe que aquí hay cosas profundas, pero bueno, un poco desde su rol como deportista, él hace este aporte, ¿no?, a la sociedad, sabiendo que hay muchas más cosas. Se caricaturiza mucho en toda esta situación, este niño maravilla, este Gary Bedell, no precisamente en el sentido que quizás pudiese servir, sino que desde el punto de vista más de un marketing, de publicidad, de figura pública, pero no traduciendo esto a políticas públicas, por ejemplo, más concretas. ¿Suele ocurrir eso en este tipo de situaciones? Claro. ¿O no? Bueno, lo que pasa, Germán, es que, por ejemplo, el mismo Arturo Vidal, ¿no? Todo lo que ha pasado en esta Copa. Estos deportistas tan destacados que han tenido un triunfo en el extranjero se transforman en personajes mediáticos y más viniendo de la pobreza, una historia de esfuerzo. Entonces, ciertamente los medios también, por eso yo te dije, el primer factor es mediático, porque construyen y reconstruyen a esta persona como un ser
superior, casi como un héroe, como un ejemplo para los niños, para la sociedad. Y cuando pasó este accidente, esta irresponsabilidad de parte de Arturo Vidal, bueno, nos tuvimos la oportunidad de reflexionar y decir, ¿qué pasa? También en las redes sociales se decía, Chile le exige más a sus deportistas que a sus autoridades. Yo creo que no, yo creo que lo que está pasando es que la sociedad chilena le está exigiendo a todos sus referentes. Y por eso que estamos en esta crisis, porque en el fondo estamos pensando, Humberto Maturana decía en la semana, decía, es bueno que Chile esté cuestionando a sus autoridades. Piensa tú en México, donde es un país donde la corrupción se ha instalado como sistema durante siglos, todo el siglo XX. Ahí aparece una noticia de corrupción y ya nadie se escandaliza, ¿no? Como que es casi, bueno... entonces acá que nos estemos cuestionando eso es síntoma de una sociedad que está alerta. Y yo creo que en ese caso con los jugadores y otros tipos de deportistas o de otro tipo de referentes mediáticos pasa lo mismo. O sea, los medios crean un personaje, pero la sociedad sabe que ese personaje, si bien es un referente y tiene por lo tanto una responsabilidad, también es humano, ¿no? Entonces es como que le exigimos, pero tiene que estar a la altura moral de esa responsabilidad que la sociedad le ha dado como referente. Y en eso yo creo que estamos todas las personas, las autoridades, los futbolistas, como sociedad estamos mirando a estas personas y diciendo, a ver, o sea, creemos en ustedes, ¿no? En ese sentido. Bueno, Iskra, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias, Germán. Que esté muy bien. Vale, hasta